noches, ¿cómo están? Gracias por conectarse para participar en este foro donde hemos invitado a dos excelentes personas, expositores, profesores que admiramos mucho aquí en Venezuela y desde CEDICE, como son los profesores Alberto Venegas Lynch y Martín Krause, para presentar esta conferencia de producto de un libro que ellos hicieron hace algún tiempo y que se llama En Defensa de los Más Necesitados. Quiero darle la más cordial bienvenida al director de CEDICE, Andrés Halvorsen, también para que haga pues la presentación formal de este coloquio, y desde CEDICE Libertad pues agradecidísimos con nuestros invitados. De verdad un honor, un privilegio contar con ustedes y de esta manera virtual maravillosa, porque siempre es un poco difícil que vengan personalmente, pero ahora con esta posibilidad pues de verdad nos sentimos bastante orgullosos y en especial de verlos y saber que están bien. Y agradecemos entonces a las personas que se han conectado e inmediatamente paso la palabra a nuestro director Andrés Halvorsen para que haga las presentaciones de nuestros invitados hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Me acaba de caer el internet como por 25 segundos. Menos mal que me logré conectar de nuevo. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Aquí oye, en nombre del Consejo Directivo del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico CEDICE, estamos encantados de dar la bienvenida a Alberto Venegas Lynch y Martín Krause, ambos reconocidos liberales argentinos, profesores universitarios y autores de múltiples obras, quienes nos van a hablar en el presente coloquio sobre su libro En Defensa de los Más Necesitados. Las palabras de los profesores Venegas Lynch y Krause las estamos recibiendo en el contexto de un entorno venezolano que, bueno, hablando con un amigo hace unos días, comentábamos que se parece salido de aquella serie norteamericana de los años 60 llamada The Twilight Zone. Porque la realidad en Venezuela se ha hecho tan extraña que ni los que vivimos aquí la entendemos y reconocemos. Y sobre todo comparándolo con las décadas del siglo XX, por lo menos hasta los años 70, en que Venezuela vivió un prolongado periodo de baja inflación, alto crecimiento y progreso social. Y bueno, nos encontramos ya con un país en donde el salario mínimo equivale a menos de $3 mensuales y que no llega a cubrir el 1% de la canasta básica. Jueces, policías, educadores, personal de salud ganando salarios de 5 a 30 horas mensual. La inflación más alta del mundo, una ley de precios y costos justos con un margen de ganancia máximo de 30% y cuyo incumplimiento no puede implicar cárcel, un país sin gasol, sin taladros activos, un país en los últimos puestos en el Índice Internacional de Derecho a la Vida, publicado por el Property Rights Alliance, y en el último lugar de las jurisdicciones analizadas por el Rule of Law Index, publicado por el World Justice Project. Estamos así frente a una receta perfecta para generar cada vez más pobreza. De ahí la importancia para los venezolanos el análisis de estos profesores, que estos profesores hacen de la pobreza, del rol del sector privado en ayudar a los más necesitados y de las distorsiones y contradicciones inherentes a las denominadas medidas redistributivas del denominado Estado benefactor y del fracaso de la ayuda internacional respecto a la cual ofrecen duras palabras. Estaremos llevando a cabo esta actividad en base a las siguientes pautas. Los expositores hablarán unos 15 minutos cada uno, luego habrá un periodo de 15 minutos de preguntas y respuestas. A los participantes en este webinar les pido que hagan sus preguntas o comentarios a través del chat de Zoom, de forma tal que puedan ser formuladas a los expositores al final. Les cedo la palabra a Alberto Venegas, agradeciéndoles de nuevo por su participación en esta actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y de nuevo, como tantas veces he hecho, quiero felicitar a CEDICE por las tareas que viene llevando a cabo. Este libro, como ustedes saben, lo escribí en coautoría con Martín Krause en 1998. Se editó por Editorial Atlántida en Buenos Aires, gracias a la generosidad de un distinguido empresario argentino, Federico Sorraquín, que lo conocí a mi regreso de ser el primer profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín, a mi regreso en el año 77, siendo yo asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Su presidente, Alberto Servente, me facilitó el convocar a empresas
para establecer una institución de posgrado, ESIADE, que se estableció al año siguiente. En este libro nos ayudó mucho Gustavo Lázari y Martín Simonetta. Todo es un trabajo de investigación original, excepto el capítulo quinto, perdón, que es tomado de un libro anterior mío sobre el socialismo de mercado. Ahora, los casos que ahí tomamos para ilustrar este libro son los casos principalmente de Argentina, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y allí mostramos que hay un correlato estrecho entre la libertad y la beneficencia o la caridad, y así se establecieron montepíos, cofradías, asociaciones benéficas, asociaciones de inmigrantes, de socorros mutuos, asilos, ayudas mutuas, en fin, incluso ponemos ejemplos ahí de sociedades muy primitivas, incluso aborígenes, ocupados de la gente que tenía problemas de salud, la gente para educarse. Por eso, cuanto mayor sea el leviatán, el manotazo del aparato estatal, menor espacio hay para la caridad. Por eso en el extremo podemos poner el ejemplo de Cuba y tantos otros en nuestra región y en otros lugares. Porque habitualmente tenemos, me parece a mí, veremos en las preguntas y en las críticas, la maldita costumbre de tergiversar y de degradar la expresión caridad o la expresión beneficencia y confundirla con un atraco. Esto es, si los que me están oyendo ahora, yo les arranco las carteras y las billeteras para entregársela a otro, no hice, claro está, un acto de caridad, sino que los asalté, los robé. Eso es lo que puede hacer el aparato estatal, porque siempre se dice, si me permiten una expresión un poco fuerte, se dice la imbecilidad o la sandez, que el Estado hace tal cosa, el Estado hace tal otra. El Estado es el vecino. Entonces, tenemos la costumbre en distintas sociedades de concebirla como si fuera un enorme círculo en el cual cada uno tiene metidas las manos en el bolsillo del prójimo, lo cual es absolutamente invivible. La caridad, algo sumamente importante, por definición es algo realizado con recursos propios y voluntariamente, y si es posible, eventualmente de modo anónimo. Hay varios problemas acá. Uno de ellos fue señalado muy detenidamente por Michael Novak. Él explica, por otra parte, que si bien es un apoyo logístico muy grande y muestra la bondad, la compasión y la benevolencia de mucha gente al hacer actos caritativos, si todos viviéramos de caridad, o sea, cada uno lo que tiene se lo da al prójimo, se derrumba la cooperación social, la división del trabajo y la sociedad. El tema fundamental es el trabajo. El tema fundamental, como ha señalado muy claramente Milton Friedman en uno de los papers o uno de los trabajos más colosales, me parece a mí, que la forma de establecer la llamada responsabilidad social es ganar dinero en mercados abiertos y en mercados libres y competitivos, lo cual quiere decir que el empresario, para mejorar su condición, no tiene más remedio que mejorar la condición del prójimo, sea vendiendo computadoras, relojes, anteojos, corbatas, libros o lo que fuera, que es completamente distinto de lo que estamos rodeados en gran medida en nuestra región y en otras partes del mundo, con empresarios prebendarios, o sea, asaltantes de guante blanco, y muchas veces no de guante blanco, que explotan miserablemente a la comunidad, aliándose con el poder para tener mercados cautivos y otras prebendas. Eso no es lo que se quiere decir con el comerciante desde la época de Adam Smith de 1776. Ahora, hay un par de conceptos, uno, Andrés lo mencionó en su presentación,
es el redistribucionismo. Hay un economista que yo sugiero que lo vean, y estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, que es Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, en Stanford, donde él dice que los economistas tenemos que dejar de hablar de una vez por todas de distribución, porque los ingresos, dice textualmente Thomas Sowell, no se distribuyen, se ganan. Cuando hablamos de distribución parece que es una especie de bulto o de pelota que aparece que nadie sabe cómo distribuirlo o redistribuirlo. Pero en todo caso, si queremos usar esa expresión, tenemos que comprender que cuando vamos al supermercado y compramos un producto A y no compramos el B y un poco más del C, etcétera, estamos distribuyendo recursos, asignando recursos, pero resulta que salimos del supermercado y aparecen los aparatos políticos y los megalómanos que hablan de redistribuir, lo cual quiere decir volver a distribuir por la fuerza lo que hace 5 minutos se distribuyó voluntariamente. Y como los recursos no crecen en los árboles y hay recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas, el proceder de esa manera implica derroche, despilfarro de recursos, o sea, consumo de capital, que es el único factor que permite aumentar ingresos y salarios en términos reales. Léase, la distribución o la redistribución implica pobreza, para hacer corta esto. Y en ese sentido, tenemos también, entre otras manías, y algo reiterado y no es nada original, la obsesión por el igualitarismo. Eso es por la guillotina, sin comprender que es una enorme bendición que seamos desiguales desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológico y sobre todo psicológico, que es lo que permite la división del trabajo y la cooperación social. Porque si todos quieren ser médicos y no hay arquitectos, o todos nos gusta la misma mujer, sería un embrollo fenomenal, hasta la misma conversación sería un tedio fenomenal, porque sería lo mismo que conversar con el espejo. Entonces, lo importante, y acá viene otro punto, y con esto tal vez cierro, que es el concepto de lo que se ha dado a llamar darwinismo social. Esto es una extrapolación ilegítima del campo de la biología, Darwin, al campo de la cultura, digamos, o las relaciones sociales o interindividuales, como diría Ortega C. Darwin tomó su concepto de la evolución de Mandeville, que la había aplicado originalmente al concepto de evolución cultural. Esto es una selección de normas en un proceso y en un contexto evolutivo. Y a diferencia de la biología, donde los seres aptos eliminan a los no aptos, o digamos, los fuertes eliminan a los débiles, en el campo del mercado, en el campo del proceso de asignación de recursos, los fuertes transmiten su fortaleza a los débiles vía las tasas de capitalización, que es lo único que hace que ingresos y salarios en términos reales sean mayores. Esa es la única explicación por la cual en Uganda los salarios son inferiores a Alemania. No es que los alemanes sean más generosos ni más desprendidos y sean más agarrados o más amarretes, como decimos los argentinos, en Uganda. Es que no tienen más remedio que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son más altas. Ahora, ¿cómo diablos se hace para tener tasas de capitalización altas o maximizar la tasa de capitalización? Teniendo marcos institucionales civilizados. Esto es respeto a las autonomías individuales, respeto a los derechos de las personas que son anteriores y superiores a la existencia del gobierno, que en realidad son nuestros empleados para proteger nuestras vidas, las propiedades y las libertades, lo cual se ha revertido en muchos países, comenzando en este país que ustedes tienen comandado por ese personaje que habla con los pajaritos y que no tiene la menor idea de qué es lo que significa una sociedad libre ni qué es lo que significa el respeto recíproco. En la medida en que los gobernantes
pretendan manejar la vida de otros, y como he dicho muchas veces, y no es nada original decir esto, es ya difícil manejar nuestras propias vidas, es una arrogancia fenomenal pretender manejar las vidas de los demás, y como ha enseñado con tanta claridad Hayek, el conocimiento, la información está fraccionada y distribuida entre millones de personas. En la medida en que se diga, no podemos dejar a la anarquía del mercado, voy a controlar las cosas, ahí se concentra ignorancia, y por eso es que hay problemas con la alimentación, con los medicamentos y con todas las necesidades básicas de la población. Es en realidad una cosa infame, se vive una sola vez, el segundero pasa rápido, y lo interesante del proceso de la tradición de pensamiento liberal y del establecimiento del respeto recíproco, y que cada uno pueda seguir sus proyectos de vida y solo utilizar la fuerza agresiva cuando hay una lesión al derecho, pero nunca la fuerza defensiva, quiero decir, pero nunca la fuerza, agresiva. Entonces, me parece que es algo infame, especialmente para la gente más necesitada. Y cierro ahora sí con esto, y se ha pretendido muchas veces subsanar o sustituir los procesos de mercado, las sociedades abiertas y competitivas, por ayudas internacionales. Hay un libro de Dambisa Moyo, que es de África, que es doctora en economía en Oxford, que ha publicado un libro que se llama Cuando la ayuda es el problema. Uno de los grandes problemas de nuestra civilización es la existencia del Fondo Monetario Internacional, una institución financiada coactivamente con los recursos de los contribuyentes de distintos países, y cuando el gobernante, luego de establecer precios máximos, reformas agrarias, empresas estatales y cuanta sandez se le pasa por la cabeza, está por renunciar y está por declarar su quiebra, aparece el Fondo Monetario con carradas de dólares, estableciendo waivers a tasa de interés inferior al mercado, con lo cual esos gobernantes se quedan y continúan con sus barrabasadas, como ha ocurrido en la Argentina, como ha ocurrido en Brasil, en Turquía, en México, y un amigo de Vladimir Bukovsky me dijo en una oportunidad que estuvieron a punto, en el caso de Rusia, después de Gorbachev, de un grupo de liberales de estar en el gobierno, que fueron desplazados por el Fondo Monetario Internacional, que financió muy ampliamente a la camarilla que está actualmente en el gobierno ex de la KGB. Entonces, lo que queremos subrayar con Martín Krause en este libro es la importancia de tener sociedades abiertas a los efectos de, entre otras muchas cosas, estimular la beneficencia y la caridad. Y ahora sí termino diciendo que a lo mejor se dice, puede escanear nuestro libro y puede hacer una nueva edición, y a lo mejor Martín está de acuerdo en que hagamos juntos un nuevo prólogo para esa nueva edición. He dicho, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora la palabra a Martín Krause. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están presentes en esta reunión. Gracias a CEDICE nuevamente, a quien siempre me encanta visitar y poder estar allí. Hoy lamentablemente no se puede. Bueno, en el libro planteamos dos temas que entiendo son fundamentales. Uno de ellos es aquel que sostiene que el Estado benefactor vino a llenar un vacío, vino a ocuparse de un problema sobre el que nadie se ocupaba. Y lo que nosotros quisimos mostrar allí es que eso no es cierto, que el Estado benefactor lo que vino es a desplazar todo un enorme campo de actividad voluntaria para que el Estado se apropie de ese mecanismo de ayuda y subsidio y prebenda luego
en manos de la política. Antes de que eso ocurriera, y es lo que verificamos en el caso, como dijo Alberto, de la Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, pero creo que ha ocurrido en muchísimos países, y estoy seguro que en Venezuela también, porque somos países que sobre todo tuvimos un alto impacto de inmigrantes a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y ellos organizaron una cantidad de actividades de solidaridad mutua, como ahora voy a mencionar. O sea que el Estado no estaba reemplazando nada, sino que estaba desplazando una actividad que ya se realizaba en forma voluntaria, lo cual muestra además que efectivamente puede haber y es sostenible que exista y prospere la solidaridad voluntaria. El segundo tema es acerca de la superioridad moral, algo que Alberto mencionó, es decir, es moralmente superior, además, ayudar a los demás voluntariamente y no coactivamente. Es como si uno, digamos, perdonen este ejemplo muy, muy simple, pero es como si uno, imaginemos que yo muriera y llego a la puerta del cielo, y ahí a la puerta del cielo está San Pedro, y cuando yo llego ahí me busca en una lista y parece que yo estoy, y me dice, bueno, pero antes de entrar acá yo le tengo que hacer algunas preguntas, y dentro de todas esas preguntas seguramente va a caer una que diga, ¿y usted qué hizo por los demás? Y yo voy a empezar a dudar y voy a decir, bueno, lo que pasa es que, claro, con todas estas conferencias que organizaba SEDICE, yo no tenía mucho tiempo, pero en fin, de pronto se me ocurre decirle, pero bueno, yo pagué impuestos y con los impuestos se hicieron planes sociales y... No, me dice, no, perdón. Para entrar acá lo que vale es su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Así que váyase ahí al costado, vamos a ver qué hacemos con usted. Bueno, ahora supongamos que llega a la misma situación el ministro de Acción Social, y él mucho más fácil se le ocurre decir, no, pero yo hice cantidad de planes sociales, hice viviendas para los pobres, y le van a decir, no, mire, eso lo hizo con el dinero de los demás. Para entrar acá, lo que vale es lo que usted hizo con su tiempo, con su dinero y con su esfuerzo. O sea, vaya a esperar ahí al costado, que hay otro más esperando, y vamos a ver qué hacemos con ustedes. Quiere decir que la verdad que ninguno de los dos entramos, no tenemos una justificación moral, digamos, porque se esté haciendo beneficencia, digamos, con el dinero de los otros. ¿Cuáles son los elementos entonces por el cual se puede o podemos o hay solidaridad y podemos apoyar a quienes por determinadas circunstancias necesitan la ayuda de los demás? Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir aquí en una pantalla una presentación que tengo brevemente para ir mostrando algunos gráficos y cuadros. Y acá lo que quiero señalar en primer lugar, que hay cuatro... A ver, vamos a ver si puedo agrandar esto, así lo ven bien grande. Así, ok, hay cuatro elementos en estas soluciones voluntarias. Voy a ir muy rápido en esto, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. La primera, el primer gran, si quieren ustedes llamarlo programa, que saca a la gente de la pobreza, es la iniciativa emprendedora, que genera riqueza y genera empleos. Es decir, esa capacidad que tienen los seres humanos de poder emprender, de poder producir y salir ellos mismos de la pobreza. Y al mismo tiempo, muchos de ellos, cuando salen de la pobreza, empiezan a generar oportunidades para los demás, porque empiezan a contratar gente, empiezan a generar empleos. Segundo lugar, la existencia de derechos de propiedad claramente establecidos y formalizados, como vamos a ver. En tercer lugar, la ayuda mutua, es decir, cuando nos ayudamos entre nosotros. Y en cuarto lugar, la beneficencia. Esto es cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio. En la ayuda mutua yo lo ayudo a él, pero espero también que él me ayude a mí cuando sea necesario. En la beneficencia no es así, yo ayudo y obtengo el beneficio de ayudar. Vamos a ver brevemente cada una de estas cosas. Acá lo que tenemos son, bueno, yo le pongo 300 años de Rule of Law, son dos estudios que hay, uno de Bradley DeLong y otro de Angus Madison, de lo que era el ingreso por habitante del mundo. Bueno, uno trató de hacerlo desde el año menos 10.000 y el otro desde el año 0. Pero como se ve acá hay una línea plana, o sea que nada pasaba,
hasta que empieza a subir un poquito ahí, acercándose entre el año 1500 y el 2000, y pega un salto impresionante como nunca se ha visto en la historia de este planeta. Es decir, el ingreso promedio de los habitantes del planeta pasa de 300, 400 dólares anuales por habitante a, ahora ya está por 7.000. O sea, esto es absolutamente notable, y esto es el resultado de cambios que se produjeron en el rule of law, digamos, y en la visión ética del comercio y la actividad productiva, que desencadenaron luego la llegada de lo que llamamos el capitalismo, la revolución industrial y el aumento del ingreso de toda la población. Voy a ir más rápido porque tengo mucho. La contrapartida de esto es la caída de la pobreza mundial. Esto es la pobreza mundial de 1820 a 2015, como se ve acá. Si tomamos un dato de pobreza extrema, de un ingreso de $1 por día por persona, el 84% de la población era pobre en 1820, eso cae hasta llegar, ahora ya tomando un $1.90, al 10% de la población. Es decir, esta curva tiene un desempeño increíble y notable, nunca visto en la historia. Acá lo vemos también, el color rojo de abajo es la cantidad de pobres, el verde es los no pobres, porque esto se ha producido con un enorme crecimiento de la población. Entonces lo que vemos es que en el año 1820, como decía el otro gráfico antes, un altísimo porcentaje eran pobres. Hoy lo que vemos es que la gran mayoría son no pobres, es decir, que han salido de pobres, ¿gracias a qué? Gracias a este proceso de crecimiento económico ocasionado por, como decía Alberto, el proceso de inversión de capital, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente nunca visto en la historia, y yo creo que mostrando estos gráficos habría que decir a cualquier discusión sobre el socialismo y todo lo demás, se acabó la discusión. Acá están los resultados. Esto voy a ir la pobreza en números totales cae en todas las regiones, en particular en Asia. Estas son proyecciones hasta el 2030, o sea que esto tiende a cero, si sigue así y no cometemos errores demasiado increíbles, que puede ser que los cometamos. Y fíjense lo que opina la gente, ¿no? Ustedes vieron los gráficos anteriores. Ahora se le dice a la gente, en los últimos 30 años, la proporción de la población del mundo que vive en la extrema pobreza ha aumentado, el 55% dice que aumentó. El 33% dice que se mantiene más o menos lo mismo, y el 12% solamente acierta diciendo que se redujo. Esto es bastante increíble, porque vuelvo para atrás, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás. Ustedes recuerden, el dato es este. El dato es este de cómo cayó la pobreza a nivel mundial. Sin embargo, el 55% de la población, de los encuestados, dice que la pobreza aumentó. Es bastante increíble. Bueno, voy al mismo tiempo, y esto no porque sea bueno ni necesario, la distribución del ingreso, es decir, se va acomodando a una distribución normal, digamos, como se ve acá, mucha gente en el medio y poca gente en las puntas. Hacia la derecha muy pocos recontramillonarios, y hacia la izquierda pocos también pobres. ¿Y la mayoría qué? Y la mayoría normalmente lo que llamaríamos una clase media. Esto es lo mismo, la distribución se va yendo hacia el medio. Bueno, podría mostrarles otros datos como alimentación, mortalidad infantil, etcétera, etcétera, pero es alfabetismo, cómo ha mejorado. Pero voy a pasar ahora a el elemento que señalé acerca de la empresarialidad. Fíjense, tomando un índice que hace el Banco Mundial haciendo negocios, tiene uno de los rubros, es la apertura de un negocio, ¿cierto? ¿Cuántos trámites hay que hacer y cuánto tarda para tener un negocio legalmente establecido? En Nueva Zelanda, un trámite que se hace en mediodía. En Venezuela, 20 trámites que se tardan 230 días hábiles.
cuál es el país rico, cuál es el país pobre. En Haití, 12 trámites que tardan 97 días hábiles. ¿Por qué se encuentran en estos países entonces una enorme cantidad de actividad informal? Porque es imposible que alguien cumpla con 20 trámites en 230 días hábiles, porque tiene que trabajar, tiene que producir. Sin embargo, los países que son ricos, como bueno, Nueva Zelanda, un trámite en medio día. Bueno, en esos lugares cualquiera puede llegar y hay facilidad de acceso al capital y al crecimiento. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen esta empresa, el Hard Rock Café, ahí aparecen festejando, en la tribu de los Seminoles, en el estado de Florida, cuando terminaron comprándose la empresa Hard Rock Café. Es decir, que si alguno va alguna vez a comer o a tomar algo ahí, sepa que es de la tribu, esa tribu de los indígenas seminoles en el estado de Florida. O sea, eso es lo que ocurre cuando tienen oportunidades de desarrollar emprendimientos. Después, ¿qué más? Además, tenemos este otro mundo que es el mundo del socorro mutuo, ¿no? Y eso, si ustedes van a estudiar la historia de Venezuela, van a encontrar muchísimas referencias a esto. Llegaban los inmigrantes, se juntaban en estas sociedades de socorro mutuo y se daban servicios entre sí. Y cubría servicios de salud, de educación, de viudez, de sepelio, en fin, cantidad de servicios que hoy están en manos del Estado, los daban las sociedades de socorro mutuo. Y voy más rápido. Y uno de los programas, que ahora voy a señalar, que yo creo que es el programa en la lucha contra la pobreza, el programa social más importante del mundo, son las remesas de los trabajadores en los países desarrollados que mandan a sus familias en los países menos desarrollados. Fíjense ustedes acá que esas remesas, en esa línea naranja gruesa que aparece ahí, superan el volumen total de la ayuda internacional. Hay más remesas que ayuda internacional. Y la remesa va directamente al que lo necesita. La ayuda internacional no sabemos en manos de quién termina, pero la remesa es el hijo que le manda dinero a la madre directamente para que lo tome y lo gaste. Es el principal programa en el mundo de asistencia social y es absolutamente voluntario y privado. ¿Cuáles son los países que más envían remesas? Ahí ustedes lo pueden ver, Estados Unidos, Arabia Saudita, etcétera. Voy rápido. Estos son los principales que reciben, India, China, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más voy a decir? Por último está la filantropía, que es dar sin recibir. En su momento acá la Iglesia en muchos de nuestros países cumplía ese papel, pero después se han desarrollado todo tipo de organizaciones voluntarias que, debo decir, incluso florecen también en épocas como estas, en las cuales es necesaria la ayuda. Así que estos son los 4 elementos, digamos, que hacen a la voluntariedad, digamos, y que permiten la ayuda a los demás y que sacan, o que han sacado millones y millones de personas de la pobreza. Así que, bueno, nada más que eso por el momento. Muchísimas gracias y esperemos las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Durante sus intervenciones mi internet se iba y venía y ahora le estoy dando al botón de preguntas y me dice usted no tiene preguntas abiertas. Entonces le quería pedir a Rocío si podía ayudarnos con esto porque no aparecen las preguntas ahora en el cuadro mío. Claro, porque saliste y entraste, entonces... Sí, pero es que sí, ni modo. Procedo a hacer las preguntas, Perdón, porque es que tengo a mi nieto por aquí. Pero bueno, aquí hay unas preguntas de algunas personas, por supuesto, de Venezuela, preocupados por la situación, y preguntan que cuál es la opción que tendría Venezuela para no acudir a organismos multilaterales para solucionar el problema del incremento de la pobreza, que bueno, que se ha exponenciado muchísimo durante estos 20 años. Y si es un país que prácticamente está quebrado, donde su empresa fundamental petrolera, bueno, está al piso en este momento. Entonces, es donde la línea de pobreza, acá se acaba de presentar, por cierto, la encuesta de condiciones de vida, donde
se transmite que la pobreza en Venezuela ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una opción? ¿Cómo ustedes ven eso? Hay otra pregunta que va hacia lo que ustedes planteaban de socialismo de mercado. Aquí se discute también en Venezuela muchísimo. Bueno, pero si en los países bajos, en los países europeos, lo que hay es un socialismo de mercado. Entonces, para que expliquen ese socialismo de mercado. Hay otra pregunta, se las voy a leer para que vayan armando su respuesta. Dicen también en Venezuela, ¿cuál debe ser el papel del venezolano de a pie? Nosotros le llamamos al venezolano de a pie, el venezolano normal y corriente que tiene que vivir de su trabajo para que se produzca un verdadero cambio en el país. ¿Cómo podemos apoyarnos en las iniciativas de contribuir al cambio de mentalidad, que es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Y también bueno, lo voy a dejar hasta ahí y después hacemos las otras preguntas. Para Alberto, entonces, primero y después Martín. Bueno, entendí que eran 3, Rocío, básicamente las preguntas. Sí, efectivamente, sí, primeras 3. Primero, ¿cómo se puede hacer para disminuir o eventualmente eliminar la pobreza? Yo creo que lo hemos dicho con Martín y escrito en este libro, que el tema central radica en marcos institucionales, como decíamos antes, que respeten los derechos de las personas, y con eso se destapa con mucha fuerza la energía creadora a los efectos de producir distintos bienes y servicios. No es para nada necesario, y diría yo, eventualmente es un problema el tener recursos naturales. Como ustedes saben, África es uno de los continentes que más recursos naturales tiene. Japón es un cascote que el 20% es habitable, y observen ustedes la diferencia, salvo Sudáfrica, de lo que está pasando. Entonces, de nuevo, de lo que se trata es de liberar esa energía creadora, y no estar concentrado, otra vez digo, en los recursos naturales. Creo que en el caso de nuestro país, de la Argentina, le ha hecho mucho mal los recursos naturales, porque nos pasamos diciendo que la Argentina tiene todos los climas, que no tiene problemas raciales, que inventó la virome y el colectivo y todo. Y tenemos un sistema desde el año 43, un sistema populista sin solución de continuidad que nos ha arruinado. Es un caso interesante el caso argentino, porque desde la Constitución Liberal del año 53, 1853, hasta la Revolución Fascista de los 30, y mucho peor a partir del golpe militar del 43, éramos uno de los países que estamos a la vanguardia del mundo, que competíamos con Estados Unidos, los inmigrantes. Teníamos salarios e ingresos, esto no es un lapsus, es una cosa seria. Teníamos salarios e ingresos del peón rural y de los obreros de la incipiente industria superiores a Suiza, dije, Alemania, Francia, España y Italia, desde luego. La población se duplicaba cada 10 años, y hubo un cambio drástico a partir del 30 y especialmente a partir del 43. Entonces, me parece que hay que tomar todos esos ejemplos. Respecto de lo que ocurre en Europa y el socialismo de mercado, que más bien lo pueden indagar en el libro, pero en fin, me quiero detener para no tomar mucho tiempo, que hay que tener cuidado qué ejemplos tomamos. Lamentablemente, estamos en un mundo sumamente difícil, que es un desafío para los liberales muy interesante para ponernos en la punta de la silla y trabajar nuestras neuronas. Pero en Europa lo que prima, lamentablemente, es el veneno del nacionalismo y la xenofobia en gran medida. También en Estados Unidos ocurre esto. Yo creo que el neto en Estados Unidos es ver el aumento del gasto, del déficit y de la deuda. Lo demás son anécdotas. Por eso es que el ex secretario de Estado, Rex Tillerson, ex secretario de Estado de Trump, el cuarto en la línea de sucesión
dice públicamente que Trump no tiene la menor idea qué es el comercio, y la mayor parte de las cosas que dice no se condice con la realidad, lo cual es una forma elegante de decir que miente. Lamentablemente, en un país que yo, y estoy seguro que ustedes, admiran mucho, yo he escrito un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, un trabajo de investigación que fue publicado originalmente por el Fondo de Cultura Económica, donde trato de mostrar este declive, porque nos va la vida al mundo libre si a Estados Unidos le pasa algo. Además de esto, tenemos en algunas regiones latinoamericanas situaciones que ya hemos comentado, y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores de caramelos en los trenes, tenemos un papa peronista, digamos que estoy seguro que se queja amargamente y con razón de los fugados de los distintos países, pero no presta atención que se fugan de los lugares donde él aconseja aplicar las recetas y van a los lugares que él critica. Bueno, eso respecto de la pregunta de Europa. Y por último, el cambio de mentalidad. Me parece que es un ejemplo extraordinario lo que está haciendo y lo que viene haciendo hace tanto tiempo SEDICE. Y tantas otras instituciones en América Latina y en el mundo, especialmente yo diría en Estados Unidos, que hay unas reservas morales fenomenales y unos think tanks de un presupuesto notable y con trabajos extraordinarios. Pero me parece que el tema central está de las cejas para arriba, es decir, de la educación, trabajar en las ideas, y cuando uno da clase, ve que no es un tema de mala fe, ni que la gente, los chicos y las chicas, o los alumnos y las alumnas no sean receptivos, sino que tenemos, los que tenemos experiencia en la cátedra, resultados extraordinarios de gente que nos dice esto nos cambió la vida, nos abrió horizontes. Eso no tiene precio. Ahora, si no tienen la oportunidad de escuchar otras campanas y debatir teorías rivales, como diría Popper, entonces por supuesto que estamos en un gran problema. No sé si me excedí en el tiempo para esa respuesta de los 3 temas que mencionaste, Rocío. No, extraordinario, Alberto. Muchísimas gracias. Martín. Bueno, a ver, para mí decime las de a una, por favor, porque ya pasó bastante tiempo. ¿Cómo? Bueno, sí, uno de los... o si hay otras, tal vez. Sí, hay otra que a lo mejor puedes tú también ayudarnos por referente a las láminas que presentaste. El tema de las remesas en Venezuela constituyó un aporte importante. El tema de la pandemia también pues empezó a limitar este tipo de cuestión, porque bueno, a lo mejor podría ser importante o no en nuestro país, porque al principio de Venezuela se fue gente muy talentosa, profesores, profesionales, pero el último éxodo de más o menos hace un año fue ya la gente de escasos recursos buscando oportunidades, que esos no remesan tan rápido, ¿no? Entonces vimos que en Venezuela, en las láminas que tú presentaste, no aparece Venezuela como las remesas como algo importante también para ir reduciendo la pobreza, como sucedió en El Salvador o sucede, bueno, en América Latina, digo, creo que tu lámina no tenía mucho América Latina allí, pero cómo esta posibilidad, cuando haya estabilidad en los países, se puede constituir una posibilidad para ayudar a la reducción de la pobreza, ¿no? Esa es una. Y también... Espera, y vamos a esa, espera. En realidad, debo decir esto. En primer lugar, lo que habría que hacer son los cambios necesarios para que no sean importantes las remesas. Es decir, que la gente sea productiva en el país y en el lugar a donde está. No tienen por qué irse a otro lado. La gente se va a otro lado porque va a un país que tiene un marco institucional diferente, que permite una mayor productividad, y la misma persona que ganaba poco en Venezuela, bueno, va a otro lado y gana mucho y puede enviar dinero de vuelta a su familia. Me parece extraordinario que haga eso, pero la primera solución sería que no se tenga que ir, que tenga esas mismas condiciones en su propio lugar.
¿no es cierto? Que pueda ser productivo allí y generar ese mismo volumen de riqueza. Ese es el punto principal. Esto, si querés, es un accidente del hecho de que la gente, fíjate que en el mundo no hay elecciones, digamos, pero la gente vota con los pies. Entonces hay que ver de dónde la gente quiere salir y a dónde la gente quiere entrar, para darnos una idea de cuáles son sus preferencias. Y yo no veo mucha gente haciendo fila en la embajada de Cuba para obtener la visa. Yo no veo mucha gente ahí, pero en otros lugares sí veo bastante. Me parece que van a lugares donde entienden que van a tener mayores oportunidades. Pero de nuevo, la respuesta principal, las oportunidades tienen que estar acá. Hay que lograrlas aquí. Así es. Bueno, y también en tus láminas presentabas porque como nunca se ha reducido la pobreza en el mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas condiciones que requiere un país para ello? Y además que aclaren un poco que los estados que tienen una economía de mercado a la vez son estados benefactores, como Finlandia y Noruega, hablando del tema del socialismo de mercado. ¿Qué significa y cómo podría interpretarse esto? Bien, muy bien. Ok, respecto a eso, bueno, empiezo por lo segundo. Respecto a los países, en esta caída de la pobreza que estamos viendo, y sobre todo últimamente, en los últimos años han salido de pobres unos, te diría, de 700 a 1.000 millones de personas, de países como que principalmente China y la India. No son países con estados benefactores. Ahí no hay planes sociales ni nada por el estilo. Ahí lo único que han hecho es relajar un poco los controles de economías absolutamente controladas o comunistas, como en el caso de China, permitido la inversión de capital, y eso es lo que ha estado sacando pobres de la pobreza de a millones, no el estado benefactor. Es decir, en última instancia, porque incluso aquellos estados que se ponen a la tarea de benefactores, y yo dije que voluntariamente se pueden hacer, el mercado hace todas esas actividades, pero lo primero hay que generar riqueza, no se puede repartir si no terminan repartiendo pobreza. Pero si quieren empezar por repartir, bueno, entonces empezamos repartiendo la pobreza, porque eso es lo que hay. Lo que hay que hacer es generar riqueza, y eso es lo que han estado haciendo los países que en las últimas décadas más pobres han sacado del planeta. Y había otra, que no sé cómo era. ¿Había otra? Sí, no, ya la completaste con eso. Ok, bueno. Esta que viene ahora es para los dos, no sé, Andrés, si ya estás conectado. Dice Valentina Rodríguez, estuve esperando este webinario porque vi una noticia flash en donde Martín Redrado, expresidente del Banco Central, afirmaba, de Argentina, por supuesto, afirmaba que Argentina estaba lejos de terminar como Venezuela. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Qué mensaje les daría a los argentinos para que efectivamente esto no ocurra? Esa es una importante porque, bueno, nosotros a veces cuando vemos las cosas que suceden y que dice el presidente de Argentina, veo que quieren acercarse más a lo que está sucediendo aquí, al caos que vivimos. Y hay otra del señor Betancourt que dice, ¿por qué los organismos multilaterales no les interesa o no les conviene debatir el tema de propiedad privada como factor o instrumento para la superación de la pobreza? Ahí les dejo esas dos. Bueno, no sé, ¿te parece que yo hable? Dale, sí, Alberto. Alberto, adelante. La primera pregunta era respecto de la Argentina. Yo creo que nunca hay cuestiones inexorables. Siempre estamos a tiempo de cambiar. Yo creo en ese sentido que ha sido un gran error lo de Francis Fukuyama, cuando cayó el muro de la vergüenza, el pronosticar que inexorablemente íbamos a ir a sociedades libres. Creo que ese es un marxismo al revés. Creo que todo depende de lo que seamos capaces de hacer. Pero en este momento, en la Argentina, si la tendencia sigue igual, donde estamos en un contexto
de un estado elefantiásico y que se está aumentando el gasto público, que en medio del desastre de la pandemia no tienen la mejor idea que aumentar la carga fiscal, que el endeudamiento es colosal, que el déficit es astronómico, que las regulaciones son asfixiantes, donde se está proyectando en este momento un manotazo a la justicia a través del aumento del número de los miembros de la Corte Suprema, a los efectos de apañar actos sonados de corrupción, donde en medio de la pandemia no se le ocurre nada mejor que poner precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a los medicamentos, que es lo ideal para tener problemas gravísimos de salud. Hace como sabes, Rocío, 4.000 años hace que estamos en el tema de los fracasos de los precios máximos. Hay una tendencia a colonizar el poder legislativo, además de esto que digo del poder judicial, y un uso y abuso de decretos llamados de necesidad de urgencia por parte del Ejecutivo. Ese cuadro de situación es precisamente el germen del chavismo. Entonces, nos preocupa y nos ocupa a todos este tema, y como digo, hay constituida ahora milagrosamente una oposición en ambas cámaras en la Argentina, una oposición que se ha constituido, a mi juicio, en la gran mayoría, no por el fracaso del gobierno anterior, sino como un grito desesperado para resguardar elementos republicanos esenciales como la libertad de prensa y lo que queda en pie de la justicia. Ahora, la parte optimista de la Argentina es que haya profesores como Martín Krause en la Universidad de Buenos Aires, que haya instituciones y fundaciones en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en Mendoza, en Buenos Aires, instituciones que agrupan jóvenes que tienen tesis doctorales sumamente originales y atractivas, que publican, que hacen trabajos notables. Desde luego que tenemos frente a eso una avalancha de lo que podemos llamar las izquierdas, que es consecuencia de que no tenemos suficiente, se dice, digamos, para trabajar en la mente y en la educación de la gente con esa receptividad que hablaba antes. Ahora, la segunda pregunta me la olvidé por completo. No sé cuál era la... Ya no me acuerdo porque no la tengo que buscar. Yo me acuerdo. Dale, adelante, Martín. Bueno, en primer lugar, aclararle a todos los que están aquí y no lo conocen que Alberto en realidad es como dijera el maestro de todos los liberales que usted encuentra en la Argentina. No sé si él va a querer serlo, porque a veces hay algunas ovejas descarriadas por ahí, pero normalmente todos sabemos quién es el maestro. La otra pregunta era esta, ¿sí? El papel si habían tomado estas ideas o el tema de los derechos de propiedad de los organismos internacionales. Exacto. Bueno, yo creo que acá ha cumplido una tarea interesantísima, y debo decir, es original de América Latina. Es decir, si hay alguna cosa que haya surgido de acá que valga la pena, es el trabajo que hicieron Hernando de Soto, Enrique Gersi, respecto a señalar la importancia del derecho de propiedad, sobre todo para los pobres, y cómo los pobres no podían alcanzar el derecho de propiedad, el único activo que tiene una pequeña casita y no tienen una propiedad formal, etc. Entonces, eso fue algo, la verdad, notable y que ha tenido mucho impacto. Algunos organismos internacionales han querido tomar eso y en cierta forma burocrática, digamos, fomentarlo, a veces mejor o peor, pero ahí está uno de los gérmenes, digamos, de
de un cambio fundamental, ¿no? El papel del derecho de propiedad ya era reconocido, porque hubo otra pregunta también por ahí acerca de cuáles eran las condiciones para el crecimiento económico. Exacto. Simplemente quisiera señalar una vieja frase que de David Hume, que no la voy a decir textualmente, pero que decía básicamente que toda sociedad para prosperar tenía que cumplir con 3 leyes de la naturaleza, llamaba 3 leyes básicas, que son la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y honrar y cumplir las promesas. La estabilidad de la posesión, en lenguaje moderno, es derecho de propiedad. De propiedad, claro. Su transferencia por consentimiento es contratos, poder establecer contratos libremente, y una regla moral de cumplir con la palabra. En tanto y en cuanto esas 3 reglas estén vigentes y se cumplan, van a estar dadas las condiciones para salir adelante. Y fíjense ustedes lo difícil que la tenemos en nuestros países para cumplir 3 leyes de esas nada más, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Aquí hay una pregunta, anótala, Alberto, porque tú has trabajado mucho ese tema, que es por qué los bancos centrales no deberían existir. Además, porque recuerdo haber leído, creo que eres uno de los que ha propulsado estas cosas. Y bueno, el tema de la dolarización, que bueno, que en Argentina creo que es un tema de debate aún. Y nosotros en Venezuela tenemos una dolarización de facto, donde todo el mundo se maneja en dólares, pero no es la moneda aceptada, ni hay caja de conversión, ni nada de esto como lo que hubo en Argentina. ¿Qué piensan de eso? Y además hay una pregunta interesante, porque aquí... Antes de esa pregunta, antes para que no nos olvidemos... Adelante. Me parece bien, nos concentramos en esta. Acá hay 2 cosas. Uno, quiero contestar lo que tú preguntaste y quiero agregar una nota a pie de página, pero la pregunta se refiere a la banca central. Sí. Yo empecé a escribir sobre este tema en la primera edición de mi Fundamentos de Análisis Económico del año 72, sin ningún éxito por el momento, pero sin duda el intelectual que ha marcado rumbo en el mundo ha sido Hayek en esto, en su paper del Institute for Economic Affairs de Londres, porque el tema es a ver si lo puedo poner desde el punto de vista didáctico. Supongamos que los miembros del Banco Central sean las personas más decentes y más competentes del orbe. Están embretados en una de 3 decisiones. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de las 3 decisiones que adopten van a estar afectando los precios relativos. Y los precios son los únicos indicadores que tiene, como sabemos, el mercado para operar. Y si se degradan o se distorsionan los precios, se están mal asignando recursos, se está despilfarrando, se está consumiendo capital, con las consecuencias que dijimos antes. En otros términos, lo que quiero señalar es que los banqueros centrales no pueden dejar de equivocarse en ninguna circunstancia. Ahora viene esta pregunta, ¿pero qué tal si los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen en cuanto al volumen monetario lo mismo que la gente hubiera preferido? La respuesta es bifronte. Primero, si van a hacer lo mismo, ¿para qué diablos se metieron? Segundo, la única forma de saber qué es lo que van a hacer es dejarlo actuar. Por eso, Hayek dice, hemos tardado 200 años en darnos cuenta el horror y el error de unir la religión con el poder político. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta que la unión del dinero con el poder político es solo como el cuento del lobo feroz para estafarlo mejor. Porque en las cartas orgánicas del Banco Central, de los bancos centrales, se dice que para preservar el valor del poder adquisitivo, pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Así es. Entonces, la herramienta que tiene el gobernante de manipular el dinero es una herramienta muy potente que hay que sacárselas a los gobiernos junto, digo como una nota a pie de página acá, junto con el endeudamiento. Jefferson, cuando era embajador en París, recibió la flamante Constitución de Estados Unidos y dijo que si él tuviera que agregar una enmienda o una corrección a la Constitución sería
prohibir la deuda estatal externa, porque compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral que eligieron el gobierno que contrajo esa deuda. Entonces, un punto muy importante, en lugar de estarnos más o menos como perros histéricos en círculos, tratando de mordernos el rabo, discutiendo coyunturas, si el empleo aumentó el 2.1 o si el costo de la vida el 6.3, en vez de perder tiempo, yo creo que, como lo hemos hecho esta noche, debates de ideas de fondo, por ejemplo, este tema de la banca central. Y lo que quería agregar en el contexto de lo que estamos hablando de este libro, hay una estafa monumental que se ha establecido en la mayor parte de los países del mundo, que es la llamada seguridad social. En el caso argentino, como señalamos con Martín en este libro, los inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante, debido al progreso y al sistema que había en la Argentina, podían ahorrar, compraron terrenitos, compraron departamentos que fueron liquidados por leyes de alquileres y desalojos, y esa cosa espantosa que es la obligación de aportar a cajas de jubilación estatales que actuarialmente, de entrada, en el momento uno, ya están quebrados. Entonces, sin perjuicio de haber utilizado los estados esos dineros, la gente se ha quedado con un sistema que, más propio que hablar de seguridad social, es de seguridad antisocial o inseguridad antisocial, porque algunos gobernantes o algunos burócratas o algunos funcionarios dicen, bueno, pero lo que pasa es que si no los obligamos a aportar, no van a prever para su vejez. Eso está desmentido por los hechos. Vuelvo al caso argentino, lo que dije de los terrenos y los departamentos. Y además, los que sostienen eso no siguen el razonamiento hasta las últimas consecuencias, porque una vez que está el aporte obligatorio y reciben la pensión, tienen que ponerse un policía al lado, no vayan a emborracharse en el bar de la esquina. Por lo tanto, así se cerró el círculo orwelliano del gran hermano, digamos. Ese es el punto que quería hacer, además del Banco Central. No, creo que tenemos que hacer una discusión sobre el tema del Banco Central y la política monetaria, porque es un tema clave aquí en Venezuela en este momento. Y bueno, para Martín, ir cerrando, tú que eres el propulsor y el que elabora el índice de calidad institucional, en defensa de los más necesitados, ¿qué tan importante es la calidad institucional? Bueno, ya lo señaló Alberto antes, es un elemento central y fundamental. La prosperidad de los países, la capacidad de darle a sus habitantes más oportunidades, depende de la calidad de las reglas de juego. Esas reglas de juego, hemos mencionado algunas acá, pero no han sido desarrolladas en el transcurso de estos últimos siglos por cantidad de pensadores. Tienen que ver, diría que calidad institucional es básicamente límites al poder. El poder es una herramienta, bueno, como dice su nombre, demasiado poderosa, peligrosa, y por lo tanto es necesario que esté acotado y controlado. Calidad institucional es cuando hay límites al poder que sobre todo provienen de su división, de su descentralización, y de tener reglas de juego estables y sólidas en base a, bueno, como dijimos, derecho de propiedad, una moneda estable, la posibilidad de hacer contratos, que los precios sean libres, tener una justicia independiente, una prensa independiente también. Esos son los elementos básicos que todos los conocemos, digamos, pero no logramos obtenerlos, digamos, de pronto en nuestros países, ¿no? Exacto. Bueno, Andrés, no sé si estás conectado para que sí, cierres esta maravilla de encuentro que hemos tenido con estos dos grandes. Aquí he estado pintado en la pared. Oye, magnífico. Sí. Aquí he estado pintado en la pared porque se me ha desconectado innumerables veces el internet y se me borra cada vez las preguntas y respuestas. Entonces, muchísimas gracias, Rocío, por llevar las preguntas. Aquellos que vayan a leer el libro, oye, de verdad que es interesantísimo. Y a mí me llamó muchísimo la atención el análisis que hacen allí histórico
de la solidaridad voluntaria, es decir, la sociedad sin la intervención del Estado. Oye, desde la época de la colonia, en el caso de Argentina, hasta nuestros días, todo lo que es la ayuda mutua, de cómo los inmigrantes se organizaban entre sí para ayudarse entre sí, los gremios también se ayudaban entre sí, y los temas de beneficencia, oye, que es una historia interesantísima, ¿no? Por lo que pude ver en Argentina, y que la llevan hasta a la fecha actual, que es más bien los grupos empresariales a través de fundaciones y ese tipo de actividades, ¿no? Oye, que sería interesantísimo aquí en Venezuela pensar en hacer un estudio similar, porque siempre uno se olvida de que las cosas tienen su historia desde la época de la colonia y es una época que no se le pone mucha atención, y en este libro se le pone particular atención a esa historia que es tan rica y tan relevante. Bueno, de verdad que estamos agradecidísimos en CEDICE con los profesores Venegas, Lynch y Kraus por este evento tan interesante. Muchísimas gracias a los que se conectaron hoy por su presencia y unas preguntas muy buenas y que han hecho este evento bien, súper interesante. Los invitamos a seguir las redes de CEDICE para futuras actividades, así como los registros grabados de las que ya se han llevado a cabo, como será el caso con esto. Muchísimas gracias a todos y al equipo de CEDICE por coordinar este evento. Gracias, Andrés, y quiero agradecer a Libertad y Progreso, que es la organización hermana de CEDICE allá en Argentina, quien nos ha apoyado, porque tanto Martín como Alberto son miembros de su comité académico en Argentina. Muchas gracias. A ver, Alberto. Muchas gracias, Rocío, me encantó verte de nuevo, te veo muy bien virtualmente. Gracias. Espero verte presencialmente próximamente. Me encantó verlo de nuevo, Martín, y conocerlo, Andrés. Y muchas gracias por toda la organización y por esta oportunidad de intercambio de ideas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.